Buenas noches. El tema que yo voy a presentar en esta noche se titula Amar a cada persona así como es. Les invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 13, versículo 34. Y antes de leer esto, yo voy a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por esta oportunidad para aprender de ti y de tu palabra. Yo pido tu bendición en este momento y que las palabras que estoy por decir sean tus palabras y no mías. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo voy a hablar de amar a cada persona, así como ya dice el título. Muchas veces nosotros, como los fariseos, nos sentimos superiores a otras personas. Pero ¿a quién Dios justificará más? Lucas capítulo 18, versículo 10 hasta 14, dice la historia de un fariseo y un publicano. Yo no voy a leer ese texto porque no tengo mucho tiempo, pero ese fariseo estaba comparándose a ese publicano. Y en su oración, él dijo, en su oración, gracias Señor, que no soy como otras personas, ladrones, injustos, adúlteros. Y entonces mencionó ese publicano. Y entonces él dijo que él ayuna 2 veces a la semana, da diezmo de todo lo que tiene. Pero ¿qué dijo el publicano? Él dijo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y entonces, en Lucas capítulo 18, versículo 14, ese verso yo voy a leer. Lucas capítulo 18, versículo 14. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo se sentía superior a ese publicano, porque él pensó que y es cierto que ese publicano era un pecador,
Pero ese fariseo ya estaba pecando porque estaba exaltándose. También, él no amó a los pecadores. En lugar de amar a los pecadores, él criticó a los pecadores, como vemos en esta historia. Así eran los fariseos, como ya sabemos. Criticaban a los pecadores y los publicanos sin amarlos. ¿Qué hizo Jesús? Él amó a los pecadores. Ahora les invito a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 15, versículos 1 hasta 7. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos dos cosas que quiero mencionar. Jesús aceptó a los pecadores, los que los fariseos no aceptaban, aunque los fariseos también eran pecadores y estaban pecando cuando murmuraban, diciendo que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. La segunda cosa que quiero decir de eso: Jesús no rechazó a los que a él le rechazaron. Él no dijo que los fariseos necesitaban alejarse de él. Al contrario, intentó mostrarles sus errores para que ellos también se arrepienten y sean salvados. Dios ama a todos. Amén. En Lucas, capítulo 7, versículos 37 hasta 39, leemos una historia de una mujer que los fariseos consideraban una pecadora. Lucas capítulo 7, versículos 37 hasta 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: estaba por leer el versículo 14. Pero aquí vemos que ese fariseo criticó a
a esta mujer, pero Jesús la amó. ¿Ven la diferencia? Lo vemos en los versículos 44, en los versículos 44 hasta 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Entonces Jesús dijo a la mujer, en versículo 48, tus pecados te son perdonados. Yo no creo que a los fariseos les gustó eso, pero Dios es amor y perdona pecados. ¿Creen ustedes? Perdón, si Jesús no amó a esta mujer, ¿creen ustedes que hubiera hablado bien de ella y perdonado sus pecados? Claro que no. Pero Jesús la amó. Es triste decir que los fariseos no amaron a los pecadores, aunque ellos también eran pecadores. Los fariseos pensaron que eran perfectos, pero no, ya estaban pecando cuando rechazaban a los que consideraron pecadores. Ahora necesito hablar del fariseo que criticaba a esta mujer. Jesús podría haberle dicho a ese fariseo, tú necesitas alejarte de mí por hablar mal de mi hija. Y tú necesitas alejarte de mi hija también. Pero ¿lo hizo Jesús? ¿Jesús dijo eso? No. Yo no voy a leer los versos, pero en Lucas capítulo 7, versículos 40 hasta 47, Jesús dijo una historia. En versículos 40 hasta 43, Jesús dijo una historia de un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Y entonces Jesús le preguntó al fariseo, ¿quién crees que ama al acreedor más? Y el fariseo dijo, el que se le perdonó más. Y Jesús dijo, rectamente has juzgado. Y entonces habló de la mujer. Jesús no solamente amó a la mujer, sino también amó al fariseo. Y le dijo su culpa. Estoy seguro que ese fariseo tenía, en ese momento, tenía una oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Dios definitivamente hubiera perdonado los pecados de ese fariseo, porque Dios a ese fariseo le amó también.
quiero hablar de amar a los que nos hacen daño. Eso no es fácil. Mateo capítulo 5, versículo 44. Nos dice, Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Eso no es fácil. Yo lucho con eso también. Creo que todos nosotros luchamos con eso. Pero Jesús nos dejó un ejemplo de eso en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oró por los que lo crucificaron, porque los amó, aunque ellos le hicieron daño. ¿Qué nos gana al reino de Dios? Amor. Jesús no venía a esta tierra para condenarnos. Nosotros necesitamos ser así. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvarnos. Y ahora les invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 8. Estamos usando muchos versos hoy. Me gusta llenar mis sermones con muchos versos. Juan capítulo 8, versículos 3 hasta 11. Perdóname por tomar más tiempo que tengo que tomar. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Jesús mostró amor a esta mujer. Ahora me gustaría citar de algunas historias que se encuentran en las lecciones temáticas de los adultos, el estudio de esta semana. Yo voy a empezar con el jueves, el 11 de agosto. Una iglesia tenía un comedor para pobres en una zona muy pobre de la ciudad. En determinado momento, el pastor dijo: tenemos que cerrar este comedor porque no surgen de él bautismos. Mis hermanos, aunque los pobres no quieren venir al Señor, todavía hay que cuidarlos y alimentarlos. Es triste decir que este pastor solamente amó a los cristianos, y cuando vio que los pobres no iban a unirse a la fe, él dejó de amarlos. Otra congregación terminó de construir un templo nuevo. Estaban muy orgullosos de él. Cuando el pastor sugirió que invitaran a la comunidad a entrar en la iglesia para eventos tales como la escuela cristiana de vacaciones o seminarios sobre salud, la primera consideración fue el temor de que la alfombra nueva se ensuciara y se gastara. Esto es triste. Tengo dos cosas que decir. Primero de todo, si no iban a invitar a la gente de su comunidad, ¿por qué construyeron esa iglesia? Ellos no amaron a la gente de su comunidad, sino amaron a la alfombra nueva, y me parece que también amaron a la limpieza. Dios ama a la gente. Y también me parece que esa iglesia tenía ricos que solamente amaron a los ricos. Y cuando digo que los ricos solamente amaron a los ricos, realmente estoy diciendo que solamente amaron a los ricos que estaban en la iglesia. Qué triste. Necesitaban amar a toda la gente, no solamente a los ricos y no solamente a los que ya estaban en la iglesia. Y además, necesitaban amar a la gente en lugar de la alfombra nueva y a la limpieza. Claro, eso no quiere decir que no podemos tener una iglesia limpia, pero podemos limpiar la iglesia después de cada programa. La segunda cosa que quiero decir: Dios ama a cada persona así como es. Si Jesús amó a cada persona así como es, entonces nosotros podemos amar a cada persona así como es también. Y ahora yo voy a la lección del sábado pasado. Los sábados, muchos jóvenes pasan con sus patinetas, skates, frente a la puerta de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque esta iglesia se reúne en un centro juvenil
comunitario justo al lado de un parque para patinadores. Si crees que estos son molestos, piensa otra vez. El gobierno de la ciudad, procurando frenar la criminalidad juvenil, construyó un parque, construyó un lugar para que los jóvenes usaran sus patinetas. Cuando el centro juvenil estuvo terminado, los líderes pidieron que una iglesia se congrega allí. Ellos querían que una iglesia ejerciera su influencia moral positiva sobre los jóvenes. Invitaron a varias confesiones cristianas, pero solo aceptó la iglesia que se reunía los sábados de la mañana. Los miembros de esta congregación adventista estaban entusiasmados, pues estos jóvenes eran parte del grupo que deseaban alcanzar. Esta iglesia define iglesia como una comunidad que no existe para sí misma. Pues esta debería ser también la definición de todas nuestras congregaciones. Y es cierto, así debería ser cada iglesia. O mejor dicho, nosotros como la iglesia. Porque en realidad nosotros somos la iglesia. Nosotros necesitamos estar dispuestos a alcanzar a la gente de nuestra comunidad sin importar su clase. Ahora voy a terminar con esta historia mía. Estuve en un grupo de chat en Facebook. Y una mañana, creo que estaba dormido, si recuerdo correctamente, una mañana alguien borró el nombre del grupo de chat. Y no fue la administradora. La administradora pensó que yo tuve algo que ver con eso. Por eso me quitó del grupo. Más tarde, después de eso, me desperté y miré mi teléfono y vi que me eliminaron del grupo. Pero por alguna razón, mi teléfono no mostró la conversación. Por eso no sabía por qué me eliminaron del grupo. La administradora también me eliminó de su lista de amigos porque estaba enojada. Pero un miembro de ese grupo me saludó, no porque pensaron que yo hice algo mal, sino porque la noche antes yo quería hablar con él, pero ya estaba tarde y él quería ir a cama. Por eso me saludó en la mañana. Y durante nuestra conversación le dije que me eliminaron de ese grupo. Él no sabía por qué me eliminaron del grupo. Pero creo que él sabía que hubo un problema, porque me hizo algunas preguntas que yo no sabía, porque me preguntó si quería romper el grupo y comenzar un otro. Yo le dije no. Pero entonces, más tarde, durante nuestra conversación, le dije que la administradora me eliminó de su lista de amigos. Y me gusta su respuesta. Él dijo, pues lo siento, no te preocupes, que Dios nunca nos quita de sus listas. Amén. La verdad es, mis hermanos, que Dios nunca nos quita de sus listas de amigos. Eso es verdadero amor. Amén. Y ahora vamos a cantar el canto
si puedo amar. Voy a invitar que a todos, yo no conozco muy bien el canto, pero es fácil de aprender, así que les voy a pedir si ustedes quieren cantar con nosotros el canto, están bienvenidos a hacerlo. Vamos a ponernos aquí para entonar este canto. Querido Padre Celestial, por favor ayúdanos a amar a cada persona así como es. Como tú amas
a cada persona así como es. También tú amas a nosotros y a cada otra persona. En el nombre de Jesús. Amén.